Buenos días. Y antes de decir nada más, necesito que detengan lo que estén haciendo, porque lo que estoy a punto de compartirles en los próximos minutos podría cambiar completamente la forma en que piensan sobre el envejecimiento. La mayoría de las personas asumen que llegar a los 70 y 80 años significa reducir el ritmo, aceptar limitaciones y ver cómo su mundo se hace más pequeño en silencio. Pero hoy estoy aquí para decirles que esa suposición está completamente equivocada y el establecimiento médico ha tardado demasiado en corregirla. Mi nombre es el Dr. Daniel Hayes y después de más de 3 décadas trabajando como médico especializado en salud geriátrica y medicina de la longevidad, me he sentado frente a miles de pacientes en sus 70 y 80 años y puedo decirles con absoluta certeza que existe un grupo de adultos mayores ahí fuera, un grupo raro y extraordinario que está desafiando todo lo que creíamos saber sobre cómo se ve el envejecimiento. Un estudio histórico publicado por la Clínica Mayo siguió a adultos entre 70 y 85 años durante un periodo de 12 años y encontró que solo el 11% de ellos mantenía lo que los investigadores llamaron independencia funcional en todos los dominios principales de salud. 11%. Eso significa que casi 9 de cada 10 personas en ese rango de edad estaban luchando en al menos un área crítica de su salud física o cognitiva. Pero ese 11%, esas personas estaban prosperando. Y aquí está lo más importante que quiero que escuchen hoy. Las cosas que los separaban de todos los demás no eran milagros genéticos, eran habilidades específicas y medibles que ustedes pueden evaluar y, en muchos casos, mejorar a partir de hoy. Ahora voy a contarles 8 de esas habilidades desde la número 8 hasta la número 1 y les prometo que para cuando lleguemos a la número 1 van a quedar genuinamente sorprendidos. La mayoría de las personas nunca han escuchado esto discutido en estos términos y es, probablemente, el predictor más poderoso de longevidad que existe en la literatura médica. Así que asegúrense de quedarse conmigo hasta el final. Pero antes de entrar en materia, quiero preguntarles algo personalmente. Dejen un comentario abajo y díganme su edad y cuál de estas 8 cosas sienten que tienen más fuerte en este momento. Leo cada uno de los comentarios en este canal y su respuesta realmente me importa porque esta comunidad es lo que impulsa el trabajo que hago todos los días. Ahora, entremos en ello. El número 8 de nuestra lista es la capacidad de caminar de forma continua durante 30 minutos sin detenerse, sin agarrarse de nada y sin dolor significativo. Ahora, sé que puede sonar simple, quizás incluso obvio, pero aquí está lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Caminar no es solo ejercicio. Para el cuerpo que envejece, caminar de forma sostenida es un diagnóstico completo del sistema. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh encontró que la velocidad al caminar por sí sola predijo las tasas de supervivencia a 10 años en adultos mayores de 65 años con una precisión sorprendente, más precisamente, de hecho, que muchas pruebas clínicas tradicionales. Si pueden mantener un ritmo de al menos 2,5 millas por hora durante 30 minutos consecutivos, están señalando que su sistema cardiovascular, su sistema musculoesquelético, su coordinación neurológica y su función pulmonar están trabajando juntos de manera eficiente. Aquí es donde esto se vuelve tan crítico después de los 70. A medida que envejecemos, algo llamado eficiencia mitocondrial comienza a declinar. Y déjenme explicarles qué significa eso en palabras sencillas. Piensen en sus mitocondrias como pequeñas plantas de energía dentro de cada célula de su cuerpo. Cuando son jóvenes, esas plantas de energía funcionan limpias y fuertes. Pero después de los 70, la investigación de la Escuela de Medicina de Harvard muestra que la función mitocondrial puede declinar hasta un 40%, lo que significa que sus músculos están recibiendo literalmente menos energía de la misma cantidad de oxígeno. Caminar, especialmente caminar rítmico de forma sostenida, es una de las pocas actividades que estimula activamente la biogénesis mitocondrial, que es la creación de nuevas mitocondrias. Están reconstruyendo literalmente sus plantas de energía celulares paso a paso.
Tuve una paciente llamada Margaret, de 74 años, de Scottsdale, Arizona. Cuando vino a verme, apenas podía llegar desde su auto hasta mi oficina sin necesitar sentarse. En 4 meses de un programa estructurado de caminata diaria, empezando con solo 5 minutos y aumentando gradualmente, ella ya caminaba 40 minutos al día. Su presión arterial bajó 14 puntos. Su glucosa en ayunas se normalizó y me dijo que se sentía, y cito, como si alguien hubiera vuelto a encender las luces. Si pueden caminar 30 minutos hoy, ya están por delante de la mayoría de las personas de su edad. Si aún no pueden, ese es su punto de partida. El número 7 es la capacidad de dormir entre 6 y 8 horas sin asistencia farmacéutica significativa y despertar sintiéndose genuinamente restaurado. El sueño, especialmente después de los 70 años, no es un lujo, es un imperativo biológico y la investigación es impactante. Un estudio publicado en la revista Nature Aging encontró que el sueño consistentemente pobre en adultos mayores de 65 años se asociaba con un 68% más de riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer durante un periodo de seguimiento de 7 años, 68%, y la razón se reduce a algo llamado sistema linfático, que es esencialmente el equipo de limpieza nocturno de su cerebro. Mientras duermen profundamente, el líquido cefalorraquídeo fluye a través del tejido cerebral, eliminando productos de desecho metabólicos, incluyendo la beta-amiloide, la proteína asociada con la enfermedad de Alzheimer. Si su sueño está fragmentado o suprimido químicamente, ese equipo de limpieza nunca termina su trabajo. La razón por la que el sueño de calidad se vuelve más difícil con la edad tiene que ver con la disminución de la producción de melatonina y una reducción del sueño de ondas lentas, que es la etapa más profunda y restauradora del ciclo del sueño. Después de los 75, la investigación de la Universidad de California en Berkeley muestra que el sueño de ondas lentas puede reducirse hasta en un 70% en comparación con la adultez joven. Pero aquí está lo que separa a las joyas raras que mencioné antes. Ellas protegen sus ambientes de sueño y su horario de sueño con una consistencia feroz. Mantienen la habitación fresca, limitan la exposición a pantallas después de las 8:00 de la noche y tratan su hora de dormir como un atleta trata su entrenamiento. Si están durmiendo bien y despertando restaurados sin depender de sedantes fuertes, están haciendo algo verdaderamente extraordinario. El número 6 es la capacidad de mantener el equilibrio mientras están de pie sobre una pierna durante al menos 10 segundos con los ojos abiertos. Este suena casi juguetón, pero necesito que lo tomen muy en serio. Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine en 2022 siguió a más de 1.700 adultos entre 51 y 75 años y encontró que la incapacidad de mantener el equilibrio sobre una pierna durante 10 segundos se asociaba con un 84% más de riesgo de muerte por cualquier causa durante un periodo de seguimiento de 7 años. 84%. Esa cifra dejó paralizada a la comunidad médica. El equilibrio está controlado por un trío de sistemas en su cuerpo. Su sistema vestibular en el oído interno, su sistema propioceptivo, que le da al cuerpo su sentido de posición en el espacio, y su sistema visual. Después de los 70, los tres comienzan a perder coordinación entre sí, y el resultado es un mayor riesgo de caídas que muchos médicos subestiman drásticamente. Las caídas son la principal causa de muerte relacionada con lesiones en adultos mayores de 65 años en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero aquí está lo que también muestra la investigación. El equilibrio es altamente entrenable a cualquier edad. El tai chi, los ejercicios de equilibrio sobre una pierna e incluso el yoga han demostrado, según investigadores del Oregon Research Institute, reducir el riesgo de caídas hasta en un 47% en adultos mayores que entrenan de forma consistente. Pruébenlo ahora mismo. Pónganse cerca de una pared por seguridad. Levanten un pie y cuenten.
Si llegan a 10 segundos, están en compañía excepcional. El número 5 es la capacidad de participar y mantener una conexión social significativa, no solo interacción superficial, sino relaciones genuinas y emocionalmente recíprocas. Sé que este puede sorprenderlos en una lista que de otro modo es bastante física, pero la ciencia aquí es más poderosa que casi cualquier cosa que discutamos en la medicina clínica. Un metaanálisis histórico de la Universidad Brigham Young, que revisó datos de más de 3 millones de adultos en 148 estudios, concluyó que el aislamiento social conlleva el mismo riesgo de mortalidad que fumar 15 cigarrillos al día. Dejen que eso se asiente por un momento. La soledad es tan peligrosa como fumar. Para los cuerpos que envejecen específicamente, el aislamiento social crónico desencadena un estado inflamatorio persistente de bajo grado que los investigadores llaman inflammaging, el proceso inflamatorio lento y silencioso que subyace a las enfermedades cardíacas, el cáncer, el deterioro cognitivo y prácticamente todas las enfermedades principales relacionadas con la edad. Cuando tienen fuertes lazos sociales, su cuerpo produce niveles más altos de oxitocina que suprime activamente las vías inflamatorias. El estudio histórico de 80 años de Harvard sobre el desarrollo adulto, el estudio más largo de su tipo en la historia, encontró que la calidad de las relaciones en la mediana edad y más allá era el predictor más fuerte de felicidad y salud física en la vejez, no el colesterol, no la presión arterial, las relaciones. Tuve un paciente llamado Robert, de 78 años, de un pequeño pueblo cerca de Nashville. Había perdido a su esposa de 51 años y poco a poco se había retirado del mundo. En 18 meses, su presión arterial había subido, su memoria había comenzado a fallar y había perdido casi 20 libras de masa muscular. Lo conectamos con un coro comunitario y un grupo semanal de cartas en su centro de adultos mayores local. Un año después, su cardiólogo redujo su medicamento para la presión arterial a la mitad y sus puntuaciones cognitivas habían mejorado de forma medible. Robert me dijo, Doc, olvidé lo que se sentía ser importante para alguien. Si tienen personas en su vida que los conocen, los aman y dependen de ustedes, protejan esas relaciones como la medicina que realmente son. Ahora, si están encontrando valioso este contenido, y espero que así sea, quiero tomar un momento para pedirles que presionen el botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y toquen el botón de me gusta debajo de este video. No les cuesta absolutamente nada, pero ayuda a que este canal llegue a otros adultos mayores que necesitan escuchar esta información. Hay personas ahí fuera ahora mismo sentadas solas creyendo que los mejores años ya pasaron y su simple clic en ese botón nos ayuda a llegar a ellas. Gracias. Ahora, entremos en los 4 primeros porque aquí es donde las cosas se vuelven realmente extraordinarias. El número 4 es la capacidad de recordar y recuperar nombres, palabras y eventos recientes sin retraso significativo ni frustración. La agilidad cognitiva, la capacidad del cerebro para acceder a la información almacenada de forma rápida y precisa, es uno de los indicadores más reveladores de la salud neurológica en adultos mayores. La Asociación de Alzheimer estima que para los 80 años, aproximadamente el 40% de los adultos experimenta algún grado medible de deterioro de la memoria. Pero la palabra clave en esa estadística es deterioro, porque el envejecimiento normal sí implica cierta lentitud en la velocidad de procesamiento. Lo que se vuelve patológico es cuando la recuperación falla de forma sistemática, especialmente para eventos recientes. La ciencia de por qué esto sucede se reduce a algo llamado poda sináptica y degradación de la mielina. Piensen en sus vías neuronales como carreteras. La mielina es el asfalto liso que permite que las señales viajen rápido. Después de los 70, ese asfalto comienza a agrietarse y adelgazarse, lo que significa que las señales se ralentizan. Pero aquí está lo notable. El cerebro tiene una propiedad llamada neuroplasticidad, lo que significa que literalmente puede hacer crecer nuevas vías alrededor de las dañadas. La investigación de la Universidad Johns Hopkins ha mostrado que los adultos cognitivamente activos mayores de 70 años, personas que leen diariamente, aprenden nuevas habilidades, participan en juegos estratégicos o estudian un nuevo idioma,
muestran materia gris notablemente más gruesa en la corteza prefrontal en comparación con sus pares sedentarios. Su cerebro puede crecer a los 75 años. Eso no es una metáfora, es biología. Si aún pueden recordar el nombre de alguien que conocieron la semana pasada, recordar qué cenaron hace 2 noches y mantener una conversación compleja sin perder el hilo, están operando con un nivel de vitalidad cognitiva que los coloca firmemente en la categoría de joyas raras. El número 3 es la capacidad de levantarse del suelo a una posición de pie sin usar las manos ni las rodillas como apoyo. Quiero que lo prueben con cuidado. Por favor, tengan a alguien cerca o háganlo cerca de un sofá por seguridad. Esta prueba fue desarrollada por el médico brasileño Dr. Claudio Gil Araujo y se volvió reconocida internacionalmente después de que su investigación, publicada en el European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, mostrara que la capacidad de levantarse del suelo estaba fuertemente correlacionada con la mortalidad por todas las causas en adultos entre 51 y 80 años. En su estudio, cada punto obtenido en la prueba de sentarse y levantarse se asociaba con una reducción del 21% en el riesgo de mortalidad. 21% por punto. ¿Por qué es tan profunda esta capacidad? Porque requiere la expresión simultánea de fuerza muscular, flexibilidad, coordinación motora y composición corporal trabajando juntas. Después de los 70 años, un proceso llamado resistencia anabólica se instala, lo que significa que sus músculos dejan de responder a la proteína y a la estimulación del ejercicio tan eficientemente como antes. Su cuerpo comienza a perder masa muscular a un ritmo de 1 a 2% por año después de los 60 y hasta 3% por año después de los 75. Esto se llama sarcopenia y es una de las condiciones más subdiagnosticadas y peligrosas en adultos mayores. Pero la investigación de la Universidad de São Paulo muestra que el entrenamiento de resistencia dirigido, incluso en octogenarios, personas en sus 80 años, puede revertir cantidades medibles de esta pérdida muscular en 8 a 12 semanas. Traté a una mujer llamada Dorothy, de 81 años, de Portland, Oregon. Cuando llegó a mi consulta, necesitaba ambas manos y un mueble para levantarse de una silla, y mucho menos del suelo. Construimos un programa progresivo de resistencia suave alrededor de movimientos con peso corporal, sentadillas en silla, flexiones contra la pared, práctica de escalones. Después de 14 semanas, Dorothy se levantó del suelo usando solo una mano. Lloró en mi oficina ese día. Dijo que no había hecho eso desde finales de sus 60. Si pueden levantarse del suelo con apoyo mínimo o sin apoyo de las manos hoy, por favor entiendan lo notable que es eso. El número 2 es la capacidad de mantener una frecuencia cardíaca en reposo por debajo de 65 latidos por minuto, junto con una presión arterial consistentemente por debajo de 130 sobre 80. Esta combinación, lo que llamo la firma de vitalidad cardiovascular, representa el estándar de oro de la salud cardíaca en adultos mayores y es más rara de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Según la Asociación Americana del Corazón, más del 70% de los adultos mayores de 65 años tienen hipertensión, presión arterial consistentemente elevada, por encima de los umbrales saludables, y una frecuencia cardíaca en reposo por encima de 80 latidos por minuto en adultos mayores se ha asociado de forma independiente con un 32% más de riesgo de mortalidad cardiovascular en la investigación del Copenhagen City Heart Study. Aquí es donde estos números importan tan profundamente para un cuerpo que envejece. Piensen en su sistema cardiovascular como una red de riego de jardín. El corazón es la bomba, las arterias son las tuberías y sus órganos son los parterres que necesitan agua. Cuando su presión arterial está crónicamente alta, es como si la presión del agua en esas tuberías siempre fuera demasiado intensa. Con el tiempo, las tuberías se endurecen, desarrollan puntos débiles y a veces revientan. Cuando su frecuencia cardíaca en reposo es baja, significa que su corazón está bombeando eficientemente, usando menos latidos para mover el mismo volumen de sangre, que es la marca distintiva de un músculo cardíaco fuerte y bien acondicionado.
La noticia extraordinaria es que el ejercicio aeróbico, los patrones dietéticos de estilo mediterráneo, ricos en ácidos grasos omega 3 y polifenoles, y las prácticas consistentes de reducción de estrés, incluyendo la meditación, que la investigación del Massachusetts General Hospital muestra que puede reducir la presión arterial sistólica en un promedio de 5 milímetros de mercurio después de 8 semanas de práctica regular. Todos mejoran estos números de forma medible, incluso en personas de finales de sus 70 y principios de sus 80. Si su frecuencia cardíaca en reposo está por debajo de 65 y su presión arterial está bien controlada sin una cascada de medicamentos, su sistema cardiovascular está funcionando a un nivel de élite para su grupo de edad. Y ahora, el número uno, el predictor más poderoso de envejecimiento saludable que he encontrado en 30 años de medicina clínica y el que la mayoría de los médicos nunca mencionan en estos términos. El número uno es la capacidad de mantener su sentido de propósito, una razón clara y emocionalmente convincente para levantarse de la cama cada mañana. Sé lo que podrían estar pensando. Doctor Hayes, eso no es médico, eso es filosofía. Pero los insto a escucharme porque la biología del propósito es una de las áreas más robustas de investigación en longevidad en el mundo actual. Un estudio del Rush University Medical Center en Chicago siguió a más de 1,000 adultos mayores durante un periodo de 7 años y encontró que aquellos que puntuaron más alto en lo que los investigadores llamaron escalas de propósito en la vida tenían 2,4 veces menos riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, un 43% menos de riesgo de derrame cerebral y vivieron un promedio de 7 años más que sus contrapartes con bajo propósito. 7 años a partir de un sentido de significado. El mecanismo biológico funciona a través del eje hipotálamo pituitario adrenal, que es el sistema central de regulación del estrés de su cuerpo. Cuando se despiertan con propósito, sus niveles de cortisol siguen un arco saludable, subiendo apropiadamente por la mañana para darles energía y bajando de forma constante durante el día. Cuando carecen de propósito, ese sistema se desregula y terminan con cortisol crónicamente elevado, que impulsa la inflamación, destruye el tejido muscular, afecta la función inmunológica y acelera el deterioro cognitivo. El propósito no solo es emocionalmente sostenido, es fisiológicamente protector. La investigación de las zonas azules, realizada por el explorador de National Geographic, Dan Buettner, en las poblaciones de mayor longevidad del mundo en Okinawa, Japón, Cerdeña, Italia, Loma Linda, California, Nicoya, Costa Rica e Icaria, Grecia, encontró que cada una de esas poblaciones tenía un concepto cultural de propósito integrado en sus vidas diarias. En Okinawa lo llaman Ikigai, en Nicoya lo llaman plan de vida. En cada caso, se traduce a la misma idea, una razón para levantarse. Quiero contarles de un paciente más. Su nombre era Edward. Tenía 77 años, maestro jubilado de Columbus, Ohio. Después de jubilarse, Edward me dijo que se sentía como si se hubiera vuelto invisible, como si el mundo simplemente hubiera seguido adelante sin él. Su salud se deterioró rápidamente en 2 años. Sus marcadores de inflamación subieron. Su testosterona cayó al fondo del rango normal. Dormía 12 horas al día y seguía exhausto. Hablamos extensamente sobre lo que alguna vez le había importado más. Había pasado 31 años enseñando ciencias de octavo grado. Extrañaba las mentes jóvenes. Le encontramos un programa de tutoría voluntaria en una escuela secundaria local y comenzó a ir 2 días a la semana. En 6 meses, los marcadores inflamatorios de Edward habían bajado de forma medible. Su sueño se normalizó. Había comenzado a caminar de nuevo y había algo en sus ojos, una luz que no estaba allí cuando lo conocí por primera vez. Me dijo que los niños lo llamaban Señor E y que se peleaban por sentarse a su lado. Eso, les digo, es medicina que ninguna compañía farmacéutica puede fabricar. Y ahora quiero escuchar de ustedes. Dejen un comentario abajo y díganme cuál de estas 8 habilidades tienen más fuerte en este momento y cuál van a trabajar primero. Leo cada uno de los comentarios y responderé personalmente a tantos como pueda, porque ustedes importan, su salud importa y los años que tienen por delante aún tienen el potencial de ser los más significativos de su vida.
Los veo en el próximo video.